A golpe de micro, Miguel Coy. La 1:04 p.m, esta es la sintonía de Los de la Educación, o Lo de la Educación, que cada X tiempo pues juntamos en esta mesa y en este estudio para que nos cuenten cosas. Os tengo que confesar que, no sé si esto lo he contado alguna vez. Cuenten. Existe un grupo paralelo de WhatsApp donde están los protagonistas de esta historia junto a nuestro productor Miguel Valls. Madre de Dios. Y entonces yo siempre le digo a Miguel, bueno, pregúntales y tal, y no sé qué. Al parecer eso es un despropósito de grupo, o sea, que se ponen a decir millones de cosas y no acaban nunca concretando nada. Irene Alegría, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oli. Juanmi Blázquez, buenos días. Buenos días. Falta nuestro querido Guille, que no ha podido venir. Le mandamos un abrazo desde aquí. ¿Esto que acabo de decir es verdad o me lo he inventado? ¿Se lo inventa Miguel Valls? Porque yo no tengo acceso a ese grupo, ¿eh? No, yo Si tampoco. quieres te metemos. Estoy en demasiados grupos. No es presión, no es Pero presión. buena Estoy en excusa demasiados eso, grupos. pero buena Es cierto, es cierto. Es cierto, ¿no? Es cierto. Pero es Sí. porque hay muchas cosas de las que se pueden tratar, de las que se pueden hablar, quizá demasiadas, o porque os va a la marcha. No, Las dos cosas. Sí, Sí. y No también mientas. los horarios a veces no nos coinciden cuando tenemos que interpelar. Vale. Lo digo todo esto, esta introducción la he hecho porque a estas horas de la mañana yo no sé de qué vamos a hablar. Yo creo que ellos tampoco. Educación. Pero no sabemos de qué. Yo estoy aquí Exactamente, viendo a ver el concretamente, WhatsApp de ayer porque aquí- tenía como 50 y pico mensajes. Dije, ¿pero esto qué es? Voy a Digo, decir, ya luego os leo. voy a empezar y si queréis os vais cogiendo, Sí, a ver, ¿vale? vale. Algunos de los puntos. Podíamos plantear consejos sobre educar en nuevas tecnologías y buenos hábitos. Vale. ¿Correcto? Ok. Pues sale, adelante, queridos. Chúfale ahí. Juanmi, Chúfali. chúfale. Vale, Martí. A ver, sí, es una de las cosas más demandadas, tanto desde el ámbito sanitario como en el ámbito educativo. Y muchas veces algo tan sencillo como buscar, parece una obviedad, pero los papis no buscan cómo funciona TikTok o cómo funciona Twitter o Instagram, ¿vale? El hecho de buscar es necesario, hay que aprender. Otra cosa muy sencilla, si sabemos que nuestros hijos saben utilizar, por ejemplo, las redes sociales, preguntarles a ellos que nos enseñen. No estamos pidiendo que nos enseñen su perfil, que nos enseñen a cómo... Se van a obviar cosas, evidentemente, pero Ya. bueno. ¿Qué más cosas? El tema del horario. Dependiendo de la edad que estemos hablando, ¿ok? Pero hay que tener un horario, porque muchas veces eso es un poco barra libre. Y después nos encontramos las cosas cuando ya todo... Uy, La semana pasada, y además me viene muy bien que estemos comentando esto, la semana pasada tuvimos en el programa a un juez que le planteó a su hija, él y su mujer, su pareja, le plantearon a su hija de 12 años, firmar un contrato del uso del teléfono móvil. Según él mismo decía que era un contrato leonino, con cláusulas leoninas, que decir que era una barbaridad, pero él nos contaba que lo hacía, entre otras cosas, y por escrito, porque su hija se manejaba muy bien con normas, ¿vale? Y si le acotabas las cosas, pues ella se manejaba muy bien y se manejaba mucho mejor. Y entonces ahí una de las preguntas que surgió, como siempre surgen este tipo de historias, es ¿a partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? No sé si sería bueno, pero que podemos dejar que utilicen el móvil los niños y las niñas. Porque claro, ellos decían a partir de los 12 años, porque su hija tenía 12 años, y a partir de esa edad ya sus compañeras de clase o compañeros ya empezaban a tenerlo, etcétera, Coincide etcétera. también Coincide con más las o estadísticas menos. que hay. Yo no sé si Juanvi ahí tienes algo que decir o Irene tienes algo que decir. A ver, hay que diferenciar el uso del móvil, como utilizarlo con redes sociales y tal, Sí. y luego un uso que se le puede dar en la escuela que es más pedagógico, ¿no? Eso es otra cosa, que, claro. que ahí ya no tenemos móvil, tenemos tablet, y ya en los cursos de educación secundaria que sí que se utiliza el móvil porque muchos profes lo necesitan para que los niños y las niñas trabajen en clase, lo están trabajando como herramienta pedagógica, no lo están trabajando para comunicarse con ellos. Está no es lo claro. mismo estar en el perfil de Instagram que estar trabajando con un Kahoot o con un Genially o con lo que sea, que ya estamos nosotros controlando lo que hacen. El tema de los
contratos lo utilizamos mogollón. Lo Sí. utilizamos tanto Contratos de para conducta. esto, sí, para esto como para la modificación de conductas en el aula. Se utiliza mucho y la modificación de conductas, bueno, pues desde pequeños. Tú les explicas si no saben leer en infantil. Bueno, ellos tienen dibujitos o con pictos y tal. Sí. Ellos saben lo que pueden y lo que no pueden, pero luego lo utilizamos mucho el contrato de modificación de conductas Mira, no para la sabía resolución eso. de conflictos. Sí, se utiliza mucho y con el tema del móvil hay muchas familias que lo hacen porque, claro, sabemos que hay problemas de sueño. Sabemos que muchos tienen el móvil en la habitación y por la noche se acuestan y lo cogen Sí. a Claro, escondidas. claro. Entonces te encuentras en el aula con niños medio dormidos que no saben las familias que están utilizando y consumiendo por la noche o videojuegos o lo que sea con el teléfono. Y claro, todo eso hay que tenerlo controlado, el móvil fuera de la habitación, que el niño no tenga acceso ni la niña por la noche, bueno, pues ese tipo de cosas. Sí. Pero eso, Juanvi, es fácil para las familias. Es decir, porque claro, bueno, la muy teoría, fácil. claro, yo es que la teoría la veo más o menos fácil. Bueno, fácil, quiero decir. Lo veo, pero no sé si luego llevarlo a la práctica en el día a día, cuando, ¿sabes? Claro, a ver, yo creo que es más fácil cuando tienes unas rutinas, más allá de, olvidémonos del móvil, ¿no? Vale. Cuando tienes unas rutinas y dices, bueno, hay un tiempo para ocio, hay un tiempo para compartir en familia, hay un tiempo para estar fuera pues bueno, en un parque o hacer alguna actividad externa. Entonces después ubicar el móvil realmente, o una tablet, por ejemplo, Sí. en el hogar, al final queda más acotado, ¿no? Cuando todo es un poco más que no hay unos horarios, que no hay unas determinadas normas o consecuencias, pues Es más anárquico todo. es más anárquico todo. Estamos hablando del móvil, pero podría ser cualquier otra cosa. Claro. De todas maneras, yo no pondría tanto un criterio en la cuestión de la edad, sino tendría en cuenta el tema de valores, Claro. el tema de cómo lleva sus rutinas y cómo se organiza. Y ver un poquito también ese espíritu crítico que puede tener a determinada edad, porque estamos hablando que esto es una ventana al exterior y es muy importante. Entonces, por una parte, la formación que hablamos al inicio, que tenemos que tener como padres y enseñarles, y por otra parte, esa parte de valores y deber. Es que una de las cosas que también salía la semana pasada es la falta de educación digital de los padres. Claro. Entonces ahí es lo que tú comentabas, ¿no? Que ahí es donde viene también la complicación, porque si no tenemos idea de qué estamos o qué puede utilizar nuestro hijo o hija a través de esa pantallita o a través de ese móvil, pues lo tenemos mucho más complicado. Entonces primero es educarnos digitalmente nosotros para poder acompañar, que es una frase que no paraba de repetir el Sí, juez. sí, es que hay que acompañar a Es los decir, para niños. acompañar al niño o a la Siempre. niña con esta historia. En toda la educación emocional y cuando trabajamos es un acompañamiento al niño y a las familias. No les podemos dejar solos. Ellos necesitan esa ayuda, ese aquí estoy, ese ir de la mano para que aprendan a utilizar, en este caso, las nuevas tecnologías de una manera saludable, porque al final ellos han nacido con las tecnologías Claro, en la mano. Están ahí. Entonces, no podemos quitársela porque tampoco tenemos que utilizar la tecnología como si fuera un premio, sino como una herramienta de aprendizaje para nosotros en este caso. Cuando tú les dices, el jueves tenemos tablets, es, ¡ah! Se emocionan. A ver, no es un premio, vamos a trabajar, pero su motivación es trabajar Mucho a través, mayor, de, claro. a través de la tablet o del Chromebook o de lo que utilicemos en clase. Ajá. Es cierto que en casa no se utiliza igual que en la escuela. Entonces, si están utilizando el TikTok, el Instagram y tal, hay padres y madres que no saben estas redes sociales ¿De qué van? y sí que quizá se podría decir al niño o a la niña, oye, explícame esto, cómo funciona, dime de qué va. También el padre puede leer, ¿eh? O sea que aquí Sí, lo de buscar, todos que nos decía- tenemos lo que decía poner a Juanvi, buscar. claro. O sea, Que no nos cortan los ver dedos. y contrastar también la información que te da tu hijo o tu hija con la que yo he Con la que leído tú en llegas, internet. claro. A ver si mi hijo me está mintiendo, entonces ya puedo desconfiar de él y sé que le va a dar un uso que a lo mejor no es correcto. Decirle, uy, pues yo pensaba que se utilizaba para esto, o yo pensaba que... Sí, a partir de ahí a o he jugar a leído eso, esto, sí, sí. entonces... Y ahí ya empiezas con una negociación, porque al final somos los adultos los que tenemos que poner esos límites. Total. Y al final son las ganas. O sea, si tú quieres que tus hijos y tus hijas tengan una educación digital correcta, tienes que ponerle ganas. Y no les puedes prohibir algo que lo tienen al alcance y lo necesitan. Claro. Porque con el COVID, con el tema del COVID Sí. no nos hubiésemos podido comunicar. Totalmente. Ha sido totalmente necesario. Nos han servido
mogollón. Han sido maravillosas, si no, no hubiésemos podido ni dar clase, ni vernos entre nosotros, ni ver a mi abuela que hacía 4 meses que no la veía, con una videollamada. Eso es un buen uso de las nuevas tecnologías. Y a eso es a lo que tenemos que llegar a las escuelas, ¿no? A que funcionen como tal. Luego nos podemos meter en el mal uso con el tema del ciberbullying, que ya hablamos en su momento, Sí, tal. sí. Y hay que tener ese tipo Hay peligros, de cuidado. Sí, hay hay peligros, como Hay todo. peligros Tú como coges un todo, coche, exacto. si Hay te dan un peligros. cuchillo, el cuchillo es maravilloso para cortar, pero sí. es el uso que tú le das. Claro. Y Claro. el cuchillo ya sabes que Sí, sí. Claro, también pero puede hacer Hay que saber otras cosas. gestionar ese uso de alguna manera. Sí. Lo que pasa es que ahí el acompañamiento es fundamental. Ahora está pensando, imagínate que yo me voy a la albufera, ¿no? Sí. A dar una Una vuelta en barca. Es que me ¿quieres voy a ir decir? después de Ah, aquí a ¿te la vas ahora? albufera. Ah, ¿sabes? vale, muy bien. Me voy a ¿Pero vas Saler, a comer? Saler. Percha, toner, Si vas a percha. comer, nos acompañamos. Nos vayamos. Vale, y entonces pues poder tener en un momento dado un móvil y poder ver que una aplicación me dice qué planta es o qué tipo tiene. Claro. En ese sentido estoy haciendo un recorrido natural donde puedo aportar cosas que yo no llego en un momento determinado. ¿Qué pasa? Que la mayoría de veces fuera del ámbito educativo se ha utilizado esto, pues lo que hemos dicho siempre, más como un chupete que como una herramienta en un momento dado y se ha dejado de lado otra serie de cosas. Qué buena definición esa, más como un chupete que Sí. como una Como un chupete, herramienta. claro, para Es que- así. Lo para siento no apretar, moleste. Para que Miguel. no moleste. No, pero es que es verdad, es verdad. Es para que no moleste, Es verdad, es para verdad. que te calles y al, verdad. y al final tú lo ves en un restaurante y es triste ver cómo el niño está o la niña con el Claro, móvil claro. y los padres están comiendo tan tranquilamente. Pero otra vida es Seguramente con el móvil posible, es también, decir, ¿eh? Por porque supuesto, pero también te puedes llevar elementos de juego para que el niño esté jugando, la niña, y que esté, Pintando. o pintando, si son más pequeños pintando, pues si un niño de 11 años lo de pintar igual lo lleva un poco No, peor. un lienzo. Pero le puedes dar... No, el restaurante, las paredes. Bueno, si nos dejan, oye, no Eso pasa sería nada, buena idea, Sería ¿eh? buena Ojo. idea. Sí, sí, sí. Poner pizarras, Pizarras, ¿no? sí, Y que sí. las vayan borrando. aviso a empresarios. ¿Eh? Que aviso a empresarios para Eso que... es, aviso la para el empresario. hostelería. Hostelería. Y bueno, pues que vayan utilizando, pueden con puzzles, con construcciones, pueden utilizar un montón de cosas que no hace falta recurrir a el móvil, Claro. que es lo más fácil. Pues yo no sé si queréis añadir más sobre este tema, porque podemos pasar a otro rápidamente. Lo que quieras. Sí, no, Juanvi, no, ¿está como todo se- dicho? Sí, bueno, como hemos Bueno, es completado que con otras podemos veces... seguir, pero ya sabes, es lo de Sí. siempre. Mira, podemos unirlo si queréis de cómo, porque es otro de los temas que habéis propuesto, de cómo afrontar desde el aula conflictos, situaciones de convivencia, etcétera, y qué cuestiones son interesantes para los padres, que en este caso son los que nos están escuchando. Sí. Bueno. A ver, Tú y y- yo. Juanvi. como quieras, Vale. empieza. Vale. Sí, porque además cuando estamos hablando de que puede ser interesante para los padres, que nosotros hablamos mucho de que ese trabajo tiene que ser coordinado siempre de centro educativo y familia y ver de dónde surge, ¿no? Y no centrarnos únicamente en ese problema, sino cómo resolverlo entre todos. Cuestiones que son interesantes, pues una puede ser evidentemente las nuevas tecnologías, porque muchas veces que conductas que vemos es por el mal uso, con lo que decía de no dormir, por Sí, ejemplo, sí. pero también ver cuáles están siendo los modelos. Tanto hablo desde el punto de vista de docente como Sí. desde el punto de vista de familia, porque a veces nosotros como docentes nos estamos dando con la tecla y el poder sentarnos con las familias nos aporta, Encontráis vosotros ahí, fíjate. esa tecla que falta. Cosas que creo que para mí, desde mi visión, que son interesantes. Falta mucho control de impulsos. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Uy, Vale, esto es la capacidad para parar y pensar, la capacidad para parar y analizar la situación. Vivimos cada vez en una sociedad mucho de la inmediatez y esto se ve también en la conducta tanto de adultos como de peques, pero los peques, como tienen una parte anatómica que aún no está totalmente desarrollada, todavía se observa más. Entonces ese trabajo de reflexión creo que es muy importante para evitar muchas veces cuestiones de conducta, por ejemplo. Vale. Y hay que ver si desde casa se hace, si en el colegio estamos dando espacios para que eso se dé. ¿Vale? Sí. Es que yo. No, es que lo Se ha estaba quedado así escuchando. como una alumna, No, lo sí. estaba escuchando porque, bueno, en el cole en el que yo estaba y además luego lo estudié. Sí. Llevamos un plan. Jordi, está el ¿no? plan de convivencia, con Jordi. Pobre. Llevamos un plan de convivencia y aparte la consellería nos obliga a que tenemos un montón de protocolos a seguir Protocolos. cuando hay una. Cuando hay un conflicto. Antes de lo que tenemos que hacer es enseñar a los niños y a las niñas a la resolución de conflictos y por eso existe un equipo
tipo de mediación y cada vez está siendo más común encontrárnoslo en los colegios, porque a la hora del patio es cuando más conflictos surgen. Claro. La impulsividad, no tenemos una educación emocional integrada, hay que trabajarla mucho y alfabetizar a los niños a que tengan ese control emocional que les falta, ¿no? Entonces, de ahí la impulsividad, pero bueno, a nosotros también nos pasa muchas veces, ya no a nivel negativo, pero... No, Sí, no, sí, pero no es hay, verdad, y sí. siempre lo hablamos, no hay no hay ni emociones positivas ni negativas, todas son necesarias porque si no existiera el miedo nos tiraríamos todos por un balcón, porque nos Efectivamente. apetece, ¿no? Entonces tenemos que tener, y con alegría, tampoco podemos tomar decisiones cuando estamos súper contentos, Claro. que nos ha tocado la lotería, imagínate, y digo, pues la voy a comprar ahora, no sé qué, y... Siempre tiene que haber un equilibrio emocional y en la resolución de conflictos eso pasa. Pasa mucho, ya hablamos del tema de los patios inclusivos, que no lo son, con el tema de la pelota, ¿no? Sobre todo con el momento te pego una patada si me has quitado el balón. Pues Eso es un impulso, ahí se genera un conflicto porque empiezan a discutir. Y ahí existe un plan de mediación en casi todas las escuelas para la resolución de conflictos. Entonces, en el plan de mediación, ¿Cómo cambió el cuento? lo que hacen es, sí, hay unos árbitros que no están ni en no conocen o sí conocen a los niños, pero no pueden posicionarse ni en un lugar ni en otro. Entonces, nos imparciales. sentamos alrededor de una mesa como si estuviésemos en un juicio. Ajá. Están las dos personas que median. Y luego está la víctima, los dos afectados, Los dos afectados. ¿no? Entonces primero expone uno, luego expone el otro y llegan a un consenso que se firma delante de los mediadores. Sí, los mediadores escuchan, toman decisiones y se llega a un consenso, se firma un contrato y ellos son los que han elegido, digamos, el castigo, hablando así en Sí, términos sí, sí, sí. más rápidos, y eso es lo que hace que al final la convivencia en el aula se lleve mejor, porque son ellos los que están gestionando y los que van a acatar las Y que ha sido, consecuencias claro, de lo que ellos... forman parte de todo desde el Claro, inicio. claro, no es El lo mismo. conflicto y la resolución del Claro. conflicto. Y estamos Claro, hablando claro, de un igual, no es la Claro, maestra la que claro, está diciéndole claro. te quedas sin recreo, que es, Claro, es claro, lo más claro. recurrente, aunque yo nunca los dejo sin recreo porque para mí es el momento más importante, ¿no? Y para casi todos los maestros también, pero no soy yo, que soy figura de autoridad, la que está imponiendo esa consecuencia del conflicto Sí, que ha sí. surgido. Es entre iguales, entonces ellos ya se gestionan, es un vocabulario, tal, bueno. Qué bien, Pues oye. todo esto es- No, claro, de hecho, esto, por ejemplo, es importante que desde casa también se trabaje, ¿no? Y tanto. La posibilidad de sin ser agresivo, el poder ponernos a su altura, de que, mira, ha pasado esto. Pues cómo se puede sentir papá, o cómo crees que lo podemos solucionar, o qué consecuencia crees que considera. Darle también ese pie para que intente resolver. Y muchos de ellos, o sea, si les educas de esa manera, es que al final Acaban haciendo. ¿no? Y te acaban dando respuestas que son Sí. bastante equilibradas. De hecho, es que los niños suelen tener, por lo general, resoluciones Más sencillas. Y más sensatas. Sí. Sí, sí. Y En quizá el- más sinceras. Sí, Sí. Quizá no, verdad es seguro. Entonces, ese tipo de cosas por una parte a nivel de resolución de conflicto. Con la parte previa, Sí. el control de impulsos, pues desde quiero el agua. No, vamos a ver, pues desde quiero el agua en la mesa, que podemos esperar unos segunditos para que aguante un poquito, hasta lo que digo yo de un juego muy sencillo, que es estamos jugando porque me gusta mucho jugar, digo, pero cuando doy una palmada, nos tumbamos en el suelo. Y doy otra palmada y me levanto. Pues ese poquitos segundos que ha estado, ha controlado y ha bajado el metabolismo de su cuerpo. Y ha hecho un control de impulsos. Y seguimos jugando. Uy, esto me lo voy a apuntar. Cositas, yo. cositas es muy que, buena, ¿eh? que- A ver que si te podéis vas hacer a desde caer en el casa. suelo. Te digo no, ya lo hago. Mi hijo ya ha aprendido ahora. Ha aprendido, de repente se va a una alfombra que tenemos y dice, pum, se tira al suelo y dice, me he caído. Y quiere que yo me caiga también, porque le he enseñado a Claro. caer. ¿Qué te parece? Pues así vamos. Me parece fascinante. Pero esto del agua, esto es, porque ahora se ha puesto ya, perdonad que cuente mi vida. O sea, cuando pide algo es ahora, ya. Sí, Claro, sí, es inmediato porque claro. vivimos en una vida de Sí. todo O rápido, sea, es todo para ahora ya. antes de Es ayer. agua, 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 agua. No hay pausa. Y hostia, frena, ¿no? Pero no es fácil a veces, ¿eh? Pero díselo. Sí, se lo digo, se lo digo. Claro. Dile, Calma, espérate un calma, momento. tranquilo. Ahora te la doy. Ahora te la Sí. doy. Ahora te la doy. Sí, Que sí, todo sí. no puede ser inmediato porque al final no todo es inmediato Sí, claro. en la vida adulta y hay que educarlos desde pequeños. Entiendo que, bueno, ellos todavía no están formados y su cerebro no tiene la capacidad, pero un momento te la voy a dar y ya está. no, no. y- Claro, y la clave muchas veces es que sí que es verdad que en general los adultos tendemos enseguida a decir que no. Y el no está, si lo decimos muchas veces, pierde muchas veces su utilidad. Se tiene que decir en los momentos que se tiene que decir. Y hay otras maneras que, como dice Irene, el hecho de explicarle que va a ser dentro de un instante o va a ser o va a ser justo después de tal momento, a ellos les alivia. Porque sabe que no se ha dicho que no, sino que Claro.
dentro de un poco. Entonces es una situación intermedia que les es más fácil gestionar. Pero ahí yo creo que tiene que pasar todavía un tiempo para que mi hijo entienda Bueno, lo de claro. después de, Pero, luego pero en el hacemos. momento empieces... Pero yo se lo estoy claro, diciendo ya. pues, en el momento empieces a decirle, espérate un momento que te en lo un voy a momento que dar, te lo voy a dar. al final a las 2 veces ya ha entendido que entenderá. sí. Claro. Porque si le dices no, ahora no, Ya, ahora ya, no, ya. es que el no es muy recurrido. Es lo más rápido, lo Sí, decimos, no, es no. lo más rápido muchas veces. Sí. Y que muchas veces actuamos, si estás haciendo algo o lo que sea, y te está agua, actúas sin pensar. Claro. ¿sabes? Sí, claro, Es decir, claro. Pero fíjate, Miguel, tú si en un momento dado estás jugando con él, y Sí. aunque ahora no tenga tanto la oralidad, en un momento dado, estás utilizando también gestos, que seguramente lo harás, Sí. el poder decir, imagínate que estamos ahí esperando y, cuando, ahora que hago así, ya, ¿vale? He hecho un gesto de abrir la mano, ¿vale? De Sí. puño, abrir la mano, ¿vale? Para los que nos estén escuchando. Después eso, si lo entiende, que ya no necesita palabras, después en un momento determinado, el agua, y tú Ah. pones cara y pones el puño y ya Ya le sabe doy lo el que agua. va. ¡Hala! Entonces puedes ir asociando Claro, sí. conducta Contigo gestual. no lo hacen eso, Jordi. Lo hago yo. Ah, agua. Puedes ir haciendo cositas de ese tipo. Hay cosas que se pueden hacer y yo creo que hablando, que es lo más importante, estos 2 años han sido complicados, así que por la pantalla, pero muchas veces el contacto Hostia. directo es importante. Oye, pues, Ya sabes lo que gusta le tienes mucho que eso, decir a tu hijo. No, yo Y también puedes hacer ejercicios de relajación. A ellos les flipa, ¿eh? ¿Tú has probado a hacer yoga? No porque os lo voy a confesar. A mí me pone más nervioso. Ya, a mí también. A mí también. A mí me pone Yo en más clase nervioso. hago mindfulness y claro, como soy la maestra, soy la que está viendo, entonces me puedo mover. Pero es Pero que a me ellos pone muy les nervioso. encanta. Sí. O sea, no sabes... Sí. Bueno, no te lo puedes ni imaginar. Eso lo tenemos que hablar, ¿eh? No te lo puedes, es que no te lo puedes imaginar. Ellos, además, sentados, les pones la música, cierran los ojos, empiezan a hacer así, están abriendo, se miran el uno al otro, pero se quedan súper relajados. Pues, yo no puedo hacer yo. no, yo Me no pone puedo. muy nerviosa cuando me dicen, ponte música para relajarte. No, no Le digo, puedo, pero no si puedo. yo estoy esperando a que se acabe la música para relajarme, para poder seguir. O sea, me obligo a parar y no puedo. Es peor todavía. Sí. Entonces, es muy importante. Hazlo. Ponle música y dice, vamos a hacer un poquito. Yo te voy a vigilar. Y entonces tú por lo menos te tienes que aguantar 5 minutillos. No, les no, decimos. esos A ver, 5 no va a ser minutos lo 1 hora, aguanto, no. 5 minutos lo Claro, y aguanto. 10 también. Bueno, y tiene que ser mi progresivo. hijo es muy vicioso, ¿eh? Como yo, que cuando coge una cosa, venga, Bueno, Bueno, pues tírale. sí, a ver si se va a quedar así. Pero 1 hora no puedes estar, No, porque no, ellos 1 hora no. es imposible. No, claro, Su no, tiempo no. no aguanta. Pero si estás 5 minutos, luego 10, tal, él lo va a hacer solo. Dile, vale, ahora momento de relajación. Como he visto que lo haces tan no había bien, te voy a pensado. dejar que lo hagas tú solo. Y tú haces cosas. Ahí y él está. entonces, claro, pero primero tienes que educar y sentarte cómo con hacerlo, él. Acompañarlo enseñarle, para que acompañarlo. luego pueda hacerlo solo. Hay Voy a apuntar cosas, hay de hecho unas cartitas que les gusta, lo digo por la edad, estoy pensando en la edad Sí. No, tú dame cosas. De Pau. de Pau, que se llaman Edu Yoga, ¿vale? Edu Yoga. ¿En serio? ¿Las tienes? ¿Edu Sí, yoga? que- No. Voy a no. buscártelas, voy Sí, a buscártelas. que Yo- tienen la imagen de la nenes figura. haciendo Sí, las de la posturas. figura. Entonces a ellos les gusta mucho porque ven que hay un niño haciéndolo y entonces 20 euritos. empiecen. Pues mira, no sé cuándo es el cumpleaños de Pau, pero igual queda poco, creo. Pídeselos a ¿no? Julián. En septiembre, el cumpleaños de Pau es en septiembre. ¿Qué día? El 4. El 4. Ay, yo 14. Bueno, Mira. Ey, estoy ahí. Cumplimos los mismos. Bueno, no voy a decir nada. Sí, Miguel el 13. ¿El 13? Miguel el 13. Ah, Sí. mira. Bueno, el Edu Yoga me lo voy a apuntar. Vale. ¿Y alguna cosita más? No, a ver, lo que ha dicho del yoga y después algo tan básico que nos olvidamos, que parece, con lo digo siempre, muchos libros para de 0 a 1 año y después desaparecen los libros, pero los masajitos siempre es algo que sensorialmente conecta mucho. Ya, pero la paciencia del masajeador. No, yo ahí sí que podría hacerlo. De hecho, lo he intentado, pero mi hijo no. Pero tienes No, que... no, mira, no. si a uno... Y si- por si- espalda tampoco. No, y pero- con. Hace- y enseguida hace con- así. pero es tiene que como- empezar, sí, tienes que empezar cuando entonces, si le cuesta en la parte diurna, tienes que empezar en el momento donde sus hormonas están bajando, lo que es en la parte nocturna, que mientras estoy Y leyendo... pedirle permiso. Claro, ¿eh? y- Es muy importante pedirle permiso para claro, tocarle. claro. Porque Bueno, igual no quiere. Yo ya dije aquí un libro que es chulísimo, que ya lo nombré en Sí, su día, sí, el, sí. el de Mi cuerpo es mío, Ah, Sí. sí. que vamos, lo que pasa es que es un poquito más mayor que Pau, uno lo puede leer, pero que sí que es verdad, pedir el permiso. Siempre.
y bueno, empezar con esos momentos que te está un poquito más de bajón o de despertar, que aún también está en una fase tal, se puede plantear. Sí, Es aún como lo del porque- tema de los besos, ¿no? Dale un beso a... No, ¿te apetece? ¿Quieres darle un beso a Juanvi? O a la, Al pa- niño. o a la ¿vale? pared. Ah, no. Yo siempre Bueno, decía, no. Y si te dice que no, tienes que respetar al niño, porque si ahora Jordi, dale un beso a Juanvi, no le da la gana, pues es No, que... no, está claro. Pero no, si no, ya los no. Juanmi niños es lo vendría mismo. y No, haría pero en como eso- mi en tía eso que estoy me de abre acuerdo, los ¿eh? Eso, fletes y ay. En eso estoy de acuerdo. en eso Pero estoy de acuerdo. siempre pedirle permiso para tocarlo. Igual no quiere en ese momento el masaje, pero igual algún día te dice que sí. Y van muy bien los plumeros también. Pero para el masaje solo, no que no esté sucio. Gracias. Sí. ¿Sabes? O sea, importante quiero decir que te eso. compres uno que sea solo para. Es bonita la expectativa que tienes del uso de los plumeros para su hijo. Oye, pues no, pero escúchame, que yo en clase lo Sí, utilizo. Además, claro, se suben entiende. del patio, cabeza agachada, y entre ellos, yo quiero plumero hoy, quiero ser plumero. Sí. Y entonces ellos se Sí, van en haciendo algunos sitios se hace masajitos. también con una plumita. De hecho, en algunos centros de música para pequeñajos eso lo trabajan así también, en la parte final de... Sí, señor. Está muy Porque se chulo. regula el plumero, ¿sabes? El que está trabajando y los niños. Sí, Claro. señor. Sí, señor. Oye, pues muy interesante, como siempre, queridos. Muchísimas gracias por haber venido una vez más al programa. A vosotros. Seguiremos hablando de educación y seguiremos hablando de mi hijo, que esto es así. Juanmi Blázquez, Irene Alegría, muchísimas gracias. Gracias a Adiós. vosotros. Hasta luego. A golpe de micro, con Miguel Coy.